Bueno, les quiero contar la historia de la Revolución de octubre de 1944, como yo la viví cuando era un adolescente. Para mí fue interesante, pero lo interesante es ahora que recuerdo esos momentos y esos días en que yo los viví. Bueno, yo tenía 16 años, era muy muchacho. En realidad no siquiera había empezado a estudiar secundaria aquí en Guatemala. Tenía únicamente la primaria que había hecho en Salamá y era prácticamente un inmigrante dentro de la República. Nosotros veníamos de Salamá con mi madre. Así que en las manifestaciones que hubo, los maestros jugaron un papel muy importante. Y me recuerdo que hubo una manifestación de maestros el 25 de junio de 1944. Y en esa manifestación, en la primera fila, estaba incluida María Chinchilla, que era una profesora. Respondió al gobierno con una balacera y ahí murió María Chinchilla asesinada por las tropas militares de Ubico. Esa fue la manifestación memorable que verdaderamente debieran celebrarla. Este año ni siquiera se acuerdan de María Chinchilla, pero María Chinchilla fue una heroína en realidad, por su valor en enfrentarse a un dictador de 14 años que todos los que manifestaban sabían de que se iban a enfrentar a la muerte, ¿va? Como una posibilidad, ya que Ubico estaba sacando a las tropas armadas para retirar a la gente a balazos. El entorno era un entorno de manifestaciones. Después de que cayó Ubico. Ubico cayó precisamente porque hubo un memorial firmado por 311 personas, todos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, etcétera, comerciantes también. De tal manera que con esa carta, protesta y petición de renuncia a Ubico, yo creo que Ubico se ablandó y no quiso enfrentarse al pueblo y por eso prefirió renunciar, especialmente porque dentro de esa carta de los 311, muy histórica, habían amigos del propio Ubico. Y cuando oyó él en realidad la lista, se extrañó, se sorprendió, pero también cambió. Y eso hizo que y naturalmente las presiones de otras comunidades, las presiones de manifestaciones, las presiones de sus propios amigos, creo que eso determinó que Ubico renunciara y pusiera en manos de Ponce Baides el problema. Y de ahí vino la revolución posterior, el 20 de octubre. Las escaramuzas empezaron en junio hasta octubre 20, en que en realidad se celebra o se celebró la caída total del régimen de Ponce Baides y de todos los generales y de todos los militares que lo acompañaban. Después de las manifestaciones, después que Ubico en realidad entregó el poder a un triunvirato de generales, como el presidente cometió atropellos, él quería continuar todo el estilo de Jorge Ubico, de dictadura, y para defenderse sacó en esa época a la caballería. Yo recuerdo que en las 5 calles la caballería nos corrió a un montón de jóvenes con los sables
va blandiéndolos por todas partes. Y verdaderamente a mí me impresionó esa vez. Pero yo era muchacho, de tal manera que me impresionó, pero no al extremo de huir o algo así, sino yo me quedé viendo todo el espectáculo, porque para mí era una novedad. Al fin y al cabo, yo veníamos con mi madre de Salamá, veníamos de la provincia, y todo lo que veíamos en la capital era novedad. Pues fue más novedad en el 44 para mí, de tal manera que estuve presente en esa época, y ahí en las 5 calles donde la caballería sacó prácticamente a todos los mirones, que éramos muchachos jóvenes todos. Yo después de eso caminé por la avenida Bolívar para arriba y llegué a la 26 calle y avenida Bolívar, donde estaba una heladería que se llamaba El Águila Mexicana. Era la heladería más famosa donde nos reuníamos gente joven a comernos un helado, a platicar y a hacer relajo. Pero una vez que me comí el helado, me encaminé un poquito más por la 26 hacia Santa Cecilia, donde está la iglesia Santa Cecilia, y ahí vi que había un grupo de jóvenes y me acerqué y comprobé que había ahí un militar y un cañón. El militar era un capitán y se llamaba Braulio Laguardia, y estaba bombardeando desde ahí, estaba bombardeado al castillo de San José, que tenía un depósito de municiones importante, tenía mucho armamento. Y entonces la misión que le habían dado a Braulio Laguardia era bombardear desde ahí al castillo. Y cada vez que lanzaba un cañonazo, nosotros nos retiramos por el retroceso del cañón cuando disparaba. Pero al rato de uno de los cañonazos empezamos a ver humo, una tira de humo que cada vez fue creciendo y creciendo. Y dijo Braulio, le hemos dado al castillo. Y creo que hemos dado en el polvorín porque está saliendo humo negro y cada vez es peor. Así es que desde ahí supimos de que ese castillo se había rendido. Empezamos a ver gente que salía corriendo, posiblemente esperando que estallara el polvorín. Y para protegerse, todos los soldados y todos los militares salieron corriendo y nosotros los veíamos desde la loma donde estaba establecido el cañón. Así que el cañonazo ese yo creo que fue lo que determinó, porque el castillo de San José era muy importante. De ahí en adelante posiblemente se sucedieron otro tipo de hechos, pero esto fue fundamental, me parece. El incendio del polvorín y la rendición del castillo de San José. Bueno, podríamos decir que la historia, muchos piensan que se repite, pero en realidad lo que tiene una vinculación del 44 con lo que está sucediendo ahora tiene legitimidad, porque la lucha es la misma. Es una lucha que ayer, en el 44, la empezaron los maestros, la empezaron los profesionales, la empezaron los amigos del dictador Ubico. Y esta vez han tomado la bandera los indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, y la han tomado muy bien, pero hay un hilo conductor entre aquellos momentos y estos momentos. Los dos momentos tienen un hilo conductor.
Ese hilo conductor es luchar contra la libertad. Antes, en el 44, no se hablaba de democracia, se hablaba de libertad. Y verdaderamente después de 14 años de dictadura de Ubico, era necesario hablar de libertad y hablar de cambio también. De cambio del presidente Ubico por un presidente que respondiera a todo lo que el pueblo de Guatemala esperaba en aquella época. Lo mismo está sucediendo actualmente con el movimiento indígena, que es el que ha llevado la bandera y la ha llevado muy bien, porque la inteligencia de los 48 cantones, de sus líderes, es evidente. Podemos oír a estos líderes, excelentes oradores y lógicos también, no hablan tonteras, están hablando reivindicaciones de momento y reivindicaciones ancestrales también que nunca les han dado importancia. Pienso que en la actualidad hay muchas personas en el gobierno que subestima al movimiento indígena y están bastante equivocados. El movimiento indígena es sólido y está extendido por todo el país, de tal manera que su batalla, su lucha, que ahora es por la democracia, por su libertad, por el respeto de las elecciones que ganó una persona que no está comprometida con la corrupción y con los valores equivocados de dinero y de corrupción actuales. Ellos están dando toda su fuerza y posiblemente estarían dispuestos hasta dar su vida por conseguir de que se respeten las elecciones, se respeten a los candidatos antes, candidatos electos, presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, etcétera. Y yo creo que ellos van a estar satisfechos si eso lo logran. Y solo lo pueden lograr si se desmonta el plan que han armado en la Fiscalía General a cargo de Gonzalo Porras. De tal manera que si se logra eso, si se logra de que lleguemos al 14 de enero del 24 con el triunfo de la reivindicación que han empezado los 48 cantones, no solo ellos, sino la clase media que los está apoyando, las clases populares que los están apoyando y el pueblo en general se van a sentir verdaderamente satisfechos de que la lucha ha tenido éxito y de que podemos tener y podemos confiar en que el nuevo gobierno sea un nuevo gobierno con un modelo, un tipo de gobierno respetuoso y trabajador, con ética moral, con moral pública, que todos los guatemaltecos esperamos.